robots. Es decir, les hace falta mucha visibilización de mujeres que han trabajado en estas áreas y que vayan mostrándoles que sí hay, que sí se puede y que hay necesidad de que las mujeres empiecen a participar de todo esto. Por eso yo creo que la nanociencia, que es lo que en, en estos minutos he tratado de mostrarles, pues es para las niñas un superpoder y para las mujeres porque es empezar con ellas desde muy pequeñas, desde los 5 años, para que ellas empiecen a acostumbrarse a ese mundo STEM. Y vamos a tener después que, como consecuencia, una sociedad más justa, una sociedad con las mismas oportunidades para hombres y mujeres, mucho más eficiente. Los profesionales van a salir mejor preparados, van a enfrentar biotecnología, inteligencia artificial, todas estas disciplinas del siglo XXI, pero es importante que las mujeres aprendan a programar y no como que yo sé programar, sino que tiene que saber programar. O sea, esto es tan importante ahora como saber inglés, dice, ¿no? O sea, hay que aprender inglés, claro, si no, no se puede conseguir empleo. Bueno, pues si no le sabe programar, tampoco. Con esto, pues, ya, esto es todo lo que yo les quería comentar, y si ustedes no tienen preguntas, pues yo tengo muchas preguntas. No sé si ustedes tienen preguntas, pues pasamos a comentar un poquito, sí me gustaría escuchar sus opiniones sobre lo que han oído esta tarde. Profe Ángela, muchísimas gracias por esa presentación que nos has dado. Yo creo que sí nos dejaste muchas dudas, o por lo menos a mí sí. Pero bueno, voy a empezar con unas preguntas que veo que ya nos dejaron en el chat, y todas las personas que quieran participar, levanten la mano, que les habilitamos el micrófono también para que puedan hacer sus preguntas, o escríbanlas en el chat o en la casilla que se llama preguntas y respuestas, si algo para transmitírselas a la profe Ángela. La primera, bueno, alguien nos preguntó sobre qué es posible que se presenten otros fenómenos a escalas atómicas de los que, diferentes a los que nos comentaste. Eso nos lo preguntó Elías Cataño. Sí, claro, no, a escala atómica ya empieza a entrar la mecánica cuántica, que yo les decía, o sea, la física clásica que conocemos nosotros con las leyes de Newton y esto, funciona muy bien casi hasta lo que llevamos ahora, hasta los nanómetros. Funciona relativamente bien. Fíjense que sí, de todas maneras tuvimos que usar cuántica cuando dijimos, no, pero es que para poder mirar las nanopartículas, pues tuvimos que usar un microscopio electrónico porque el microscopio óptico tampoco nos servía y tuvimos que inventarnos medir con un fenómeno, con un efecto cuántico. Y eso pasa, cuando lleguemos a los átomos ya es totalmente cuántico. O sea, por eso digo yo que los científicos de este nuevo siglo que quieran dedicarse a tecnología tienen que empezar por ahí, porque tienen que empezar a programar, pero computadores cuánticos. Ya de ahí para allá, de nano para abajo, atómico, eso ya es pura, la explicación de la materia y el comportamiento de la materia es un comportamiento cuántico. Entonces se necesita aprender. No es imposible. La gente, pues normalmente piensa que la cuántica es una cosa muy misteriosa. No. Lo que pasa es que, como decía Feynman, que fue el que nos abrió el camino para lo de que hay mucho espacio en el fondo, cuando él veía que entre más pequeño había más espacio y más espacio, pues también él decía, pero no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica. Dicen, ¿cómo así? Y él es físico y, bueno, prácticamente candidato a premio Nobel y no entendía la cuántica. No, porque es una teoría que todavía no se ha terminado de formar, pero que se aplica, o sea, funciona tan bien que tenemos todo lo que tenemos, pero ya los conceptos básicos, pues Feynman decía, nadie los va a entender, nadie los entiende. Bueno, veo que Valeria también nos escribe una pregunta, pero ella misma dice que a lo largo de la presentación la respondiste. Entonces, el siguiente fue José, levantar la mano. Entonces vamos a darle la oportunidad para que participe. Ya ahí ya te habilité el micrófono para que puedas hacerle la pregunta. Listo, muchas gracias. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la charla. Fue realmente un gusto
toda la charla y todo lo que nos expuso y nos compartió el día de hoy. Yo tengo como dos preguntas orientadas a la cuestión de género. Con Mario precisamente venimos haciendo mucha divulgación y eso para mí desde la Universidad de Antioquia es una de mis actividades, digamos, más primordiales y que considero que deberíamos invertirnos más los profesores de las universidades, especialmente las públicas. Hay una pregunta que yo creo que sale poco en ese contexto y es precisamente la cuestión de género en la divulgación. ¿Cómo hacer divulgación orientada a incluir más a incluir más, digamos, las mujeres, a llamar un poquito más la atención de las mujeres que, digamos, lo que hablamos en términos generales, que siempre es público en general, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿cómo hacer un enfoque de género en la divulgación? Es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, no sé si la quieres responder ahí o le formulo las dos. Como quieras, si están muy relacionadas, podemos hacer las dos, si no, pues aparte. Listo. Pues más o menos. La segunda es con respecto a la cuestión del papel de la mujer en la ciencia en general. Por ahí hay un profesor muy famoso en la física de partículas, John Ellis, y él tiene pues como un discurso específico con respecto a lo que es la innovación, que es donde viene buena parte digamos, del impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces él dice típicamente que no puede haber innovación si no hay ciencia básica. Son las ciencias básicas las que hacen, digamos, como los descubrimientos de los fenómenos, las descripciones de los fenómenos, y a partir de ahí es que se pueden encontrar aplicaciones. Usted ahorita mencionó la cuestión de que necesitamos incluir a las mujeres en los desarrollos de inteligencia artificial, entonces en programar, ¿cierto? Y en todas estas cosas. Eh, a mí eso me suena como en el último de los peldaños casi, o en el segundo de los peldaños, por decirlo así. A mí me parece también que hay una necesidad supremamente importante de que hayan más mujeres involucradas en los peldaños de abajo, es decir, en el desarrollo de la ciencia básica que va a darle el impulso definitivo a la inteligencia artificial, a los materiales, a la mecánica cuántica y a todas estas cosas. Y entonces mi pregunta ahí es, ¿qué opinas sobre eso que acabo de decir? Bueno, pues muchas gracias por las dos preguntas que me parecen muy al caso. O sea, la primera realmente de cómo hacer un poco de divulgación científica con perspectiva de género. Esa es una cosa que a mí me preocupó mucho porque en la Universidad de los Andes había grupos de mujeres, de profesoras que trabajaban por género y las que más podían hacer algo con perspectiva de género eran las de ciencias sociales. Y yo me preguntaba, pero yo enseñando física, ¿cómo les pongo la perspectiva de género? O sea, ¿en dónde? Cuando les estoy enseñando las leyes de Newton, ¿cómo les digo que una mujer bueno, no, como que no me imaginaba cómo hacerlo. Y yo creo que la manera como se va iniciando es mostrándoles que las mujeres también han hecho ciencia y tratando de buscar cada vez que se vaya a explicar un concepto o algo, tratar de buscar si hay una mujer que haya aportado. Generalmente sí se encuentra, lo que pasa es que no son muy conocidas porque las mujeres no han recibido nunca el reconocimiento que merecen. Entonces, pero se encuentra y se puede entonces ir mostrando que también las mujeres hacen ciencia. Eso se ha notado con los niños pequeños. Cuando se les hace algún experimento o alguna cosa, se les habla que esto lo hizo fulana de tal, una mujer. Y porque ellos generalmente la información que reciben normalmente es de que la ciencia la hacen los hombres. Eso lo han probado preguntándoles, bueno, dibuje un científico, una persona que hace ciencia y dibujan siempre un hombre, ellos no dibujan una mujer, porque nunca les han enseñado que las mujeres también hacen ciencia. Y lo importante en esto de la divulgación es que las niñas encuentren modelos, encuentren que hay ejemplos de mujeres que hacen ciencia, que están en el laboratorio, que están publicando y que están haciendo lo mismo que hacen los hombres. Entonces me parece que esa es una manera como se puede ir como quitando la imagen de que la ciencia tiene que ser hecha por hombres, sino que también
hay mujeres y aparecen mujeres, y hacer el énfasis que eso lo hizo una mujer. Generalmente preguntan en un colegio, nómbrame un científico colombiano, hablando así, en general, científico o científica, se quedan callados un buen rato porque como que a nadie se le ocurre un científico colombiano. De pronto, después de un rato dicen, bueno, pues Yunes o alguna persona, digamos, más que haya tenido un reconocimiento en los medios. Pero una mujer científica difícilmente encuentras tú en un auditorio inclusive de universitarios, que te puedan citar una mujer científica colombiana o científica en general a nivel mundial. Entonces es bien importante. Y yo creo que el aporte de la mujer en cuanto a ciencia y tecnología en las dos partes es muy importante, porque no se ha tenido hasta ahora ese aporte definitivo. Las mujeres que hemos hecho ciencia, a mí me tocó también la época en que yo era la única mujer en los grupos de hombres en los que estuve mientras hice el doctorado, mientras trabajé en la universidad siempre. Y esa parte femenina hace mucha falta, uno la echa mucho de menos en la atmósfera de trabajo. En la ciencia. Entonces, mientras más mujeres haya, más va a involucrarse todas esas cualidades muy femeninas que no están en la ciencia. La ciencia tiene un ambiente y una atmósfera completamente masculinizada. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son hombres. No, si no podemos cambiarlo, si la mayoría son hombres, ese es su ambiente. Y cuando entran una o dos mujeres, pues ellas tienen que acomodarse o retirarse, no hay más. Necesitan muchas más mujeres en todos los campos, tanto en la parte básica de ciencias básicas como en la parte de tecnología. Y la tecnología tal vez está un poquito más alejada porque tiene que ver con más manejo de material, ¿no? Manejo de laboratorio, conexiones, conectar nomás un circuito ya es más fácil para un hombre que para una mujer. Entonces, ese tipo de cosas tienen que irse superando poco a poco. Y pues como desde niñas reciben los mensajes, eso no es para ti, las niñas tienen que hacer tal cosa y los niños tal otra, pues es muy difícil irles quitando todos esos prejuicios que ellos van aprendiendo. Es muy importante incentivar a las niñas, incentivar a las mujeres que les interese. No todas tienen que ser científicas ni todas tienen que ser ingenieras, pero sí, si les gusta, pues que lo hagan porque se puede, y cada vez va siendo más, tal vez se va abriendo más el camino y va siendo más fácil, pero sí necesita, como decías tú un poco, la colaboración también de los hombres, o sea, que también ellos entiendan que ellos ganan si entran las mujeres a colaborarles, o sea, entre más mujeres hay en el grupo, gana todo el mundo, o sea, no les van a quitar un puesto, sino al contrario, van a colaborarles. Y generalmente hasta ahora, como han sido tan poquitas, lo que han hecho las mujeres es realmente colaborar, o sea, tanto que hasta ni aparecen en las publicaciones después de haber hecho el trabajo, ¿no? O sea, tan de segunda, digamos, trabajos tan de asistentes son los que hacen las mujeres, que muchas veces ni aparecen en las publicaciones. Tenemos tantos ejemplos que de verdad da lástima, ¿no? Mujeres que han colaborado muchísimo y que no se les ha reconocido. Muchísimas gracias. Bueno, ya también como se nos va acabando el tiempo, pero creo que una pregunta que quizá nos pueda interesar a todos, yo se la quiero hacer pues como ya a nivel personal, y es, en estos días estaba viendo una aplicación, no sé si es una aplicación necesariamente, pero es algo que sacó Google, que se llama Blob Opera, que utiliza el Machine Learning, entonces cualquier persona puede hacer su ópera. O también vi que el mismo Google está mejorando sus asistentes esos asistentes de los que nos decía de Alexa y Siri. Sí. Y yo me pregunto qué tanto nosotros desde nuestra posición como personas podemos influir en que esas investigaciones o esas aplicaciones que se están dando en este momento se redireccionen para poder que quizá se mire más hacia una parte médica o una aplicación que pueda impactar a una población mucho mayor. Pues sí, ahí habría que mirar cómo está programada la máquina. De todas maneras es como ella va a funcionar, ¿no? O sea, Siri o esta Alexa
son realmente, pues, procesadores, ¿no? Son máquinas, son computadoras que han aprendido y logran, según la programación según como fueron programadas, logran dar las respuestas, porque muchas veces por jugar se ponen a preguntarles cosas que uno sabe que les va a costar mucho trabajo contestarlas, porque son un chiste o alguna cosa, y la respuesta de la respuesta que ellos dan se da uno cuenta qué tanto estereotipo y qué tanto prejuicio tiene la máquina en sí, ¿no? Porque la tiene por su programador, por la persona que lo programó, le indujo a pensar de esa manera. Entonces yo creo que sí es muy importante por eso que las mujeres empiecen a tomar parte de crear esas máquinas, de crearlas también desde su punto de vista. Fíjate que sí, una mujer con toda seguridad, porque pues así también ha sido educada, ¿no? Está mucho más interesada en el cuidado. Entonces, el día que programe una máquina de estas, la va a programar en la dirección que tú dices, en la dirección de cuidar, de entender, de ser una persona, de ser una máquina que esté dispuesta a ayudar, a colaborar, no solamente a criticar y a reírse y a burlarse y hacer chistes de mal gusto, ¿no? Sino que va a ser, pues, programada de una manera muchísimo más humana, diríamos, ¿no? Muchísimo más, que tenga mucho más sentido de, de, de provecho para la sociedad y de que sirvan. Por eso decíamos que las mujeres, aprendiendo a programar eso, pueden enseñarles a las máquinas esas cualidades femeninas que todavía no tienen, porque la mayoría de las máquinas han sido programadas por hombres. Y no es que no quiera decir que los hombres sean malos, no, lo que pasa es que ellos los han educado así también, o sea, ellos tienen esa educación de valentía, ellos tienen que enfrentarse, ellos tienen que salvarlos, ellos tienen que saltar los problemas, ellos tienen que ser guerreros, ellos tienen que salir adelante. Y pues eso es lo que les enseñan a las máquinas. ¿Sí? O sea, realmente es la parte femenina la que hace mucha falta en todos los campos, en todos y en todas las situaciones. Bueno, ya ahora sí por el tiempo una última pregunta. El resto de las preguntas trataremos de enviárselas a usted para poder que les demos respuesta, pero ya para hacerla pues acá en vivo, Luis Alejandro nos dice, estas medidas en nanómetros de los transistores, ¿en qué parte están tomadas? Tengo entendido que se mide el ancho de la compuerta, pero analizando los diferentes diseños de transistores, hay diferentes disposiciones de esas compuertas. Sí, efectivamente, cuando se habla del tamaño del transistor, se está hablando del tamaño de la compuerta, porque realmente esa es la que controla, ¿no? La que deja pasar o no deja pasar. Y lo que se hace es realmente diseñar la compuerta de tal manera que la misma compuerta, es decir, que la misma laminita que se usa o el mismo pedacito de material sirva para que trabaje en paralelo, o sea, para que haga muchísimas de estas operaciones de 0 y 1 paralelamente. Depende del diseño que tengan, pero realmente es en la compuerta, en el diseño de la compuerta donde está la, la dimensión del transistor y qué tan ágil puede ser, porque realmente si está muy cerca uno del otro puede interferir y al interferir pues ya no nos sirve el transistor, ¿no? Hay un cierto, era la pregunta que yo les decía, ¿ustedes creen que hay un límite o podemos seguirlo haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño? No, ¿cuál sería el límite? Bueno, profe, yo creo que estas preguntas del par que nos quedan en el chat se las vamos a pasar a usted para que, como le digo, le podamos dar respuesta. Y ya por el tiempo, entonces agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y que se quedaron hasta este momento con nosotros. Y darle muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y por compartir este espacio con nosotros. Pues muchas gracias, Manuela. Para mí un placer. Me encantó poder contactarlos y sobre todo, pues, escucharlos y ver qué opinan y cómo ven el tema que yo les quise proponer para que les deje un mensaje. La idea es dejarles un mensaje. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias Muchas a usted. gracias también, perdona Manuela, me meto para saludarla a la profe Ángela, gracias porque hasta ahora a todo lo que la hemos sometido ella ha aceptado y lo hacemos, ha sido un gusto grande para nosotros, seguramente quedan muchas preguntas y aquí en el chat nos están diciendo, bueno, de cosas que no se han podido resolver, pero buscaremos la manera de seguir en contacto con ella, ¿verdad Manuela? Claro que sí. Pues con muchísimo gusto. Muchas gracias, María Víctor. Para mí ha sido un placer tener el contacto con ustedes porque estamos interesados en los mismos temas y eso, para eso es muy motivante, ¿no? Ver que están trabajando en eso, que es tan importante para la juventud y para el futuro próximo del país. Para nosotros los jóvenes. Y como chisme así adicional, queremos contarles que hoy en nuestras estadísticas hemos batido récord de este foro, de la cantidad de personas que se han unido, que estuvieron en el momento de la charla. Nunca hemos tenido tanta gente como hoy, entonces también nosotros estamos muy contentos y nos han acompañado personas no solo de Medellín, desde México, desde Cali, distintos lugares. Entonces también estamos muy contentos de la invitada que hemos tenido. Muchísimas gracias, María Víctor. Un placer y pues muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, así pues virtualmente. Ojalá podamos en el futuro ya estar un poco más personalmente y presencialmente disfrutando de un espacio de estos. Muchas gracias. Bueno, buena tarde. Chao, chao Manuela, Chao. muchas gracias. A usted, profe. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.